comienzo a grabar y continuamos con la clase. Bueno, vamos mucho más rápido. Tenemos aquí a r de t, la función vectorial r de t, que vale t en i más t cuadrada en j. Entendemos que, pues bueno, nuestras t's están en i y en j, nuestros componentes o nuestros vectores unitarios. Por lo tanto, pues bueno, nosotros podemos reescribirlo de esta forma, ¿no? Nos quedaría t y t cuadrada. ¿Sale? Lo que hicimos, pues bueno, fue transformar la entrada de un número real a la salida en un vector. Y pues bueno, en este caso nos encontramos en un espacio bidimensional, ¿no? O pues bueno, tenemos dos dimensiones. Esto es lo único que, pues bueno, lo que nos pedía el ejercicio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver uno donde tengamos que parametrizar. Bueno, aquí vamos a ver uno de 3 dimensiones. Vamos a ver si llega a cambiar el método o no. Aquí, por ejemplo, tenemos un vector, nos dice que r de t va a ser igual a 2t menos 2 en i, más t cuadrada en j, más 2t menos t cúbica en k. Aquí podemos observar que en este caso hay valores en i, hay valores en j y hay valores en k. ¿Sale? Esta función nosotros la podemos reescribir de esta forma, o bueno, la vamos a reescribir bueno, prácticamente como viene en la mayoría de los libros. En este caso va a ser 2t menos 2, t cuadrada, y 2t menos t cúbica. ¿Sale? Entonces esta sería la respuesta correcta. Y por lo que podemos observar es que la entrada de nuestro vector son números reales y la salida pues es un vector de un espacio tridimensional. ¿Sale? Entonces aquí pues bueno, podemos observar que también pues lo podemos hacer incluso en 3 dimensiones. Vamos a meterle más complejidad. Vamos a meterle ahora funciones trigonométricas. Tenemos r de t en 1 menos coseno de t en i más seno de t en j más 2t en k. Nos damos cuenta que en i, en j y en k hay valores. También representa una función vectorial. Y pues en este caso podemos detallar que esta función está compuesta por 3 funciones. O sea, en este caso tenemos la primera que es 1 menos coseno de t, seno de t y 2t. A estas funciones las vamos a llamar funciones componentes y corresponden en este caso a funciones reales de variable real. Es decir, la función f, g y h están definidas de R a R, o sea, del conjunto R al conjunto R. Aquí, por ejemplo, bueno, para definir el dominio, que es lo que llegamos a ver desde cálculo diferencial e integral, en este caso h, g y f, como están en R, entonces se tiene que el dominio van a ser las intersecciones de cada uno de los dominios. Por ejemplo, el dominio de la función vectorial va a ser la intersección, bueno, va a ser igual al dominio de h intersectado con el dominio de la función en g intersectado con el dominio de la función en f, y pues bueno, en este caso siempre va a estar en el conjunto de los reales, ¿sale? Entonces, en estos casos, cuando tengamos este tipo de casos, que nos damos cuenta que son diferentes funciones, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que es una función algebraica y una función trigonométrica. Entonces, van cambiando. Aquí, pues bueno, como todas son algebraicas, pues entendemos cuando hablamos de polinomios que pues todas pertenecen a un mismo dominio, pero cuando llegan a cambiar, en este caso, funciones logarítmicas, funciones radicales, funciones, perdón, funciones racionales, ¿no? Funciones trigonométricas. Entonces, en estos casos, pues bueno, nos define que para localizar el dominio de nuestra función vectorial van a ser las intersecciones de los dominios, ¿sale? Eso es todo. Ahora, vamos a definir la curva en el espacio. Aquí en este caso vamos a tomar de referencia a x en y, que va a ser igual a g de y en t. O sea, lo único que estamos haciendo es parametrizar en t. Aquí en este caso, g de y de t son las funciones que se le llaman curva en el espacio en una n dimensional. A las ecuaciones, en este caso esta de aquí, se le va a llamar la ecuación paramétrica de la curva C, y en este caso la letra T significa que es el parámetro, ¿sale? En este caso, para no confundirnos con nuestras variables X, Y, Z, le tuvieron que cambiar como que la letra, ¿no? En este caso va a ser T.
Cuando nosotros llegamos a ver aplicativos en un campo vectorial, por ejemplo, cuando llegamos a ver campos y ondas electromagnéticas, en este caso nosotros llamamos a t en el tiempo, ¿sale? Entonces, de cierta forma, pues fue cómoda tanto para pues la comunidad científica, pues irlo acoplando de acuerdo a las funcionalidades que tenían cada una pues de las asignaturas, ¿no? En este caso, la carrera de ingeniería, bueno, no sé si tú llegas a ver campos y ondas electromagnéticas, pero por ejemplo, yo relacionado a mi área, en este caso, pues bueno, fue haciendo un poco más accesible, ¿sale? Entonces, aquí, pues bueno, lo vamos a llamar t, que es el parámetro. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestra función vectorial que equivale a 2t menos 2t en más t cuadrada, y en este caso, pues sabemos que r de t, o en este caso nuestra función vectorial, pertenece a una región bidimensional, ¿sale? Tenemos que en este caso r de t o nuestra función vectorial está en dos dimensiones, tanto en x como en y. Entonces, lo que podemos hacer es igualarlo y pues bueno, va a corresponder a la ecuación paramétrica de la curva. Como podemos observar, en este caso esta sería la curva, ¿no? Que define pues a nuestra función vectorial, ¿sale? Entonces, cuando nos define nuestra función vectorial, pues bueno, nos dice que en este caso en x va a equivaler a 2t menos 2 y en y va a ser igual a t cuadrado, ¿ok? Y esta pues sería la gráfica, ¿ok? Vamos a ver ahora una parametrización, en este caso, de una función vectorial de tres dimensiones. Aquí tenemos que nuestra función equivale a 2t menos 2 en i, más t cuadrada, más 2t menos t cúbica en k. Aquí nosotros nos damos cuenta que nuestra función vectorial pertenece a una región tridimensional, ¿sale? En este caso, y pues bueno, en estos casos, nuestra función vectorial va a estar evaluada en x, en y y en z. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nuestros componentes están en X, Y, Z. Ahora, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es restablecer, pues, quiénes serían X, Y y Z. Aquí, pues bueno, es mucho más sencillo. Tenemos que X equivale a 2t menos 2, Y es igual a t cuadrada y Z va a ser igual a 2t menos t cúbica. Estas son las ecuaciones paramétricas de dicha curva. Aquí podemos observar que esta sería nuestra curva en un plano tridimensional. Por ejemplo, bueno, aquí lo que te voy a dejar de tarea es que tú desde cualquier aplicativo, ya sea que tú tengas GeoGebra o tengas MATLAB, grafiques nuestras ecuaciones paramétricas, ¿sale? Y pues bueno, obviamente para que tú lo vayas viendo. Ahorita no tengo habilitado MATLAB porque la verdad mi computadora sí es un poquito, pues sí, ya un poquito viejita, entonces ya casi no lo carga. Pero en GeoGebra pues lo podemos hacer sin ningún problema. Si no sabes cómo graficar en GeoGebra funciones vectoriales, avísame y yo con mucho gusto pues te mando un video, ¿sale? Pero bueno, aquí pues bueno, lo tenemos súper claro, ¿no? Cómo está definida nuestra función vectorial de una forma gráfica, ¿ok? Esta sería nuestra curva. Ahora vamos a definir a nuestras ecuaciones cuando tenemos diferentes funciones. En este caso tenemos una función trigonométrica y pues bueno, en este caso funciones algebraicas en una función vectorial. Aquí pues lo mismo, ya sabemos que pues bueno, cuando están definidos en i, pues esto va a equivaler a x. Lo que está definido en j, esto va a ser equivalente a y lo que está en k, pues es lo que va a ser equivalente a z. Entonces ya parametrizando, pues nos quedaría 1 menos coseno de t, y igual a seno de t y z igual a 2t. Aquí un tip que yo te doy, para eso se parametriza para que cuando yo pueda graficarlo, ahora sí que lo que yo estoy haciendo es pasarlo de un lenguaje matemático a un lenguaje gráfico. Estas cantidades son las que tú vas a poner en la calculadora gráfica y pues bueno, son en estos casos las figuras que te van a enseñar o te va a mostrar, ¿sale? Entonces en este caso, pues esta sería la curva de nuestra gráfica. Para eso nos sirve la parametrización, ¿sale? Además, bueno, también de ciertos elementos que vamos a utilizar en la integral de línea. Ahora, aquí debemos de poner algo muy importante. Cualquier función de la forma, en este caso f de t en i más g de t en j más h de t en k, va a definir sí o sí una curva en el espacio. Y esta pues va a ser trazada por la punta del vector móvil en r de t, como se muestra en la imagen. O sea, en este caso siempre va a partir desde un punto
Y pues bueno, de aquí va a seguir girando, ¿no? Se va a seguir girando o van a seguir creando curvas, ¿sale? Entonces, en este caso es cuando tengamos diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, podemos poner una función trigonométrica, aquí una función algebraica y aquí pues una función, no sé, racional, ¿no? Hasta aquí, ¿dudas y preguntas? Porque ya me puedes escribir. No, profe. Muy bien. Muy bien, en este caso, bueno, aquí ya lo escribieron mucho más rápido, ¿no? Ya no es necesario ponerlo en I, en J y en K, ¿no? Ya lo pusieron directamente con los paréntesis. Nos dice, para una función en RDT, la gráfica de RDT es una curva en el espacio que corresponde a una línea recta. Lo que nos dicen es que, pues, parametricemos y, pues, bueno, en estos casos, verificar si realmente es una recta, ¿ok? Aquí, pues, bueno, ya en automático nos damos cuenta, parametrizando, nos quedaría X igual a 1 más 2t, y es igual a 3 menos 2t y z es igual a 4 menos t. Algunos puntos de la curva pues, se pueden obtener dando diferentes valores al parámetro. En este caso, nosotros vamos a definir a t igual a 2. Si nosotros definimos a t igual a 2, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir tanto en x como en y como en z. Aquí tenemos, por ejemplo, pues en este caso, el punto 5, menos 1,2. Si, por ejemplo, yo lo evalúo en 1, pues tendríamos el punto 3,1,3 y en R0, pues tenemos el 1,3,4, perdón. Si nosotros realizamos, en este caso, nuestra gráfica, nos vamos a dar cuenta que estos puntos pertenecen, en este caso, a nuestra función vectorial. Y pues bueno, ahorita vamos a ver una pequeña pues bueno, una pequeña variación y es lo que nos va a ayudar en estos casos para saber si sí o no es una función vectorial, ¿sale? Pero en estos casos, bueno, aquí pues nos dan resultados y como nos dan resultados reales, pues bueno, podemos definir que sí están contenidos dentro de nuestra función vectorial. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo nos dan un punto dado? Un ejemplo. En este caso lo vamos a llamar el punto P. El punto P está definido en el punto 2,3,5. Y pues bueno, vamos a definir si sí o no están dentro de nuestra función vectorial o de nuestro gráfico. Entonces, lo único que tenemos que hacer pues es definirlo, ¿no? En este caso en RDT equivale a 2,3,5, perdón. Definiéndolo, pues bueno, esto significa que está contenido, ¿sale? No, perdóname, Ah, está conjugado, perdóname. Está conjugado. A mí también se me llegan a olvidar las, las estas. Está conjugado, ¿sale? En estos casos tenemos, vamos a igualar la expresión. Tenemos 1 más 2t, 3 menos 2t, 4, menos t. Esto equivale a 2, 3 y 5. Y esto lo podemos reescribir como 1 menos 2t igual a 2, 3 menos 2t igual a 3 y 4 menos t igual a 5. ¿Sale? Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que significa realmente prácticamente. Aquí, pues bueno, no sé por qué lo pusieron así, pero bueno. Aquí debería ser que 1 más 2t es igual a 2 perdón, sí, en conjunción, 3 menos 2t igual a 3, conjunción 4 menos t igual a 5. No sé por qué la separación, supongo que era por el tipo de escritura, pero esto es lo que significa. Esto es lo que acabo de hacer, es lo mismo que aquí, ¿sale? Y pues bueno, en estos casos, los valores de t que nos van a dar en x, y, z son los siguientes. Aquí nos va a dar un medio, en y nos va a dar 0 y en z nos va a dar menos 1. Aquí tenemos una pequeña, pues bueno, una respuesta ya en grande, ¿no? Nos dice que en estos casos el punto que pues nosotros definimos en la gráfica no se encuentra dentro de nuestra curva, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque los valores de t son diferentes, tanto en x como en y como en z. ¿Cómo sé cuando un punto está contenido dentro de nuestra figura o de nuestra curva? Pues los valores de t tienen que ser iguales, tanto en x como en y como en z, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. En este caso ahora nos dan otro punto. Nos dicen en el punto menos 1,5,5, ¿estará o no estará nuestra curva? Vamos a ver. Bueno, lo único que tenemos que hacer es igualarlo con respecto a nuestro vector
Y pues bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Igual lo mismo, tener 1 más 2t, aquí le puse menos 2, perdóname, aquí es más 2t, igualando en menos 1. Luego tenemos 3 menos 2t igual a 5 y 4 menos t igual a 5. ¿Sale? Esto es lo que significa. Esto de aquí es lo mismo que acá. ¿Sale? Entonces aquí en estos casos, bueno, podemos observar que todos los valores de t, tanto en x como en y, como en z, son iguales. Por lo tanto, en este caso, el punto Q está contenido o se encuentra dentro, está en la curva. ¿Sale? Entonces, en estos casos está, bueno, aquí le ponen está definida, pues la puedes, lo mismo, ¿no? Es un punto de la curva que está definida por la función vectorial r de t, ¿sale? Entonces, esta sería pues la respuesta correcta. Entonces, ya aprendimos a parametrizar. Ya sabemos en qué puntos y cuáles son los puntos que no van a estar dentro de nuestra curva, ¿no? O de nuestra gráfica o de nuestro gráfico. ¿Ok? En este caso, para nosotros hacer uso de las funciones vectoriales, es necesario determinar las ecuaciones paramétricas de la curva. A este proceso de determinar ecuaciones paramétricas y posteriormente la función vectorial se le va a llamar parametrización. En este caso, ahora lo vamos a manejar en el espacio, ¿sale? Ahorita pues lo vimos como que muy sencillo, ¿no? En un plano bidimensional, pero vamos a verlo prácticamente en un plano. Parametrizando en el plano es el proceso de parametrización en relativamente simple, dado en el que en el plano una curva por lo general se puede escribir en una forma explícita o bien por medio de una ecuación. En estos casos, bueno, aquí pues lo definieron muy bonito, ¿no? Nos dijeron, bueno, este está contenido en I, este está contenido en Y, este está contenido en, perdón, este está contenido en J y este está contenido en A. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos funciones así? En este caso, ¿no? La función de x igual a 4 menos x al cuadrado, ¿no? O bueno, en este caso, la función de x y coma y, de a lo mejor 4x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, pues primero ver cuáles son nuestros valores en t, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra función quede en su forma vectorial y podamos parametrizarla, ¿sale? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice, la función f de x es igual a 4. Bueno, antes que nada, antes de continuar, hasta aquí dudas y preguntas con parametrización de una forma vectorial, de una función vectorial. ¿Me puedes escribir mensajitos si no puedes, ¿va? ¿No? Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a parametrizar a una función normal a una función vectorial. Aquí nos dice que consideremos a f de x igual a 4 menos x. Vamos a determinar la parametrización de la curva. Primero, vamos a observar que es una función explícita, o sea, ¿qué es explícito? Pues bueno, que está escrito, que está ahí, ¿no? Que lo podemos ver. En este caso, en la variable x. Y que la gráfica de f corresponde pues a una parábola. Y en efecto, sí es cierto, 4 menos x, pues nos podemos dar cuenta que es una parábola. Como f de x equivale a y, en este caso está definida de forma explícita en términos de x. Entonces nosotros podemos definir nuestro parámetro. En estos casos, x va a ser igual a t y y va a ser igual a 4 menos x cuadrada. Por lo tanto, si nosotros sabemos que x es igual a t, pues nuestra y va a ser igual a 4 menos t. Entonces, definiendo de una forma paramétrica nuestra función, nos quedaría que x va a ser igual a t y y es igual a 4 menos t cuadrada. ¿Sale? Y pues bueno, literal, lo que estamos haciendo es transformando una función escalar, podríamos llamarle, a una función vectorial. Y nuestra función vectorial nos quedaría como ti más 4 menos t al cuadrado en j. En este caso, donde t pertenece a los reales. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Hasta aquí dudas y preguntas con cómo podemos parametrizar una función escalar a una función y transformarla a una función vectorial? No, ¿No? profe. Muy bien.
Perfectísimo. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice, considerando que la ecuación y es igual a y cuadrada menos x, nos piden que determinemos la parametrización de la curva. Aquí es lo mismo, vamos a ver, ¿no? En este caso, ¿qué relación tiene la función con nuestras variables x y y? Aquí en esta ecuación podemos observar que podemos despejar a x como en función de y sin ningún problema. O sea, en este caso, dejarlo en x igual a una función dependiente de y. Una función explícita de y pues esto prácticamente al despejarlo nos quedaría que x va a ser igual a y cuadrada menos y. Por lo que en estos casos podemos de igual manera definir al parámetro. Aquí sería algo al revés en teoría. ¿Por qué? Porque realmente el que está definiendo el parámetro es la letra Y, no X, como pasó en el ejercicio anterior. ¿Sale? Entonces aquí es al revés. Ahora Y es el que define al parámetro en T. Y pues bueno, como X es el que está definiendo la función, pues X va a ser equivalente a T cuadrada menos T. Por lo tanto, nuestra ecuación paramétrica de la curva nos quedaría que en x va a ser igual a t cuadrada menos t y y va a ser igual a x. Por lo tanto, nuestra función vectorial nos quedaría t cuadrada menos t en y más t en j. ¿Sale? Aquí, pues bueno, podemos observar de estos dos ejemplos cómo se muestra la parametrización de las curvas. Tenemos el primer punto. Tenemos funciones explícitas de x en y, x, y igual a f de x. En este caso, las ecuaciones paramétricas, perdóname. Si tenemos funciones explícitas de x, o sea, en este caso, cuando y sea una función de x, forzosamente, o sea, ya nos están dando como la fórmula, forzosamente x va a ser la que va a definir el parámetro y y vamos a nosotros a definir la función con respecto al parámetro. ¿Sale? Tal como el caso que vimos en el primer ejercicio. Por lo tanto, nuestra función vectorial sí o sí nos va a dar t en y la función contenida en t o evaluada en t en j. ¿Sale? Entonces, esta yo te la recomiendo que la apuntes en tus formularios sí o sí porque la vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, sí o sí, cuando nosotros tenemos funciones explícitas de x, forzosamente, o sea, que y esté contenido en la función de x, estos son sus parámetros y esta es su ecuación, perdón, esta es su función vectorial, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la función explícita en y? O sea, lo inverso. En este caso, ¿qué pasa cuando x es la que está definiendo a la función? Pues en estos casos, x va a ser la función definida en t y y es la que va a definir al parámetro. ¿Sale? Entonces, en estos casos, pues nuestra función vectorial sería al revés. La función es la que va a estar contenida en y en este caso, la que define el parámetro o la letra t es la que va a definir en j. ¿Sale? Entonces, en este caso, estos son los dos casos que acabamos de ver en los dos ejercicios. Entonces, ahí sí puedes tomarle captura o, bueno, en este caso, ya si quieres volver a ver la sesión más tarde, le puedes tomar captura. ¿Sale? Aquí, pues bueno, no necesariamente en todos van a ser así. El plano también se tiene en curvas cuyas ecuaciones no pueden escribirse como funciones explícitas de x. Ahorita vamos a ver una. Ni como funciones explícitas de y. Porque, pues bueno, yo sé que la vida no es fácil, ¿no? A lo mejor te estamos viendo lo sencillito, pero vamos a irnos complicando con el paso del tiempo. Por ejemplo, nos dice, considerando la ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 4, vamos a determinar la parametrización de la curva. En estos casos, antes de que pues se continúe, esta función, ¿qué es lo que nos representa gráficamente? Recordando geometría analítica, ¿qué es eso? Una parábola. No, no, una parábola la vimos allá arriba. Ahorita esta es otra figura. No. Otra que se te venga a la mente. Recordemos geometría analítica, los que son las formas, las figuras, cónicas. Mm,
Es una hipérbola. Ya dijimos que parábola no es una hipérbola, es una elipse, es una circunferencia. ¿Qué es? ¿Qué es esta de aquí? Una, puede ser una hipérbola. Em, la verdad no te entendí nada. Si quieres, escríbemelo, porque no te entendí. Si quieres, escríbelo en el chat para que no te... Bueno, en lo que me contestas, ¿sale? En este caso, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Pues es equivalente a x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Si nosotros recordamos, tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Esto es lo que representa una circunferencia, en donde nos dicen que h y k, pues bueno, en este caso van a ser las posiciones, pues bueno, son los que, bueno, en donde se va a localizar nuestra circunferencia. ¿Qué pasa cuando h y k son iguales a cero? En este caso nos dice que nuestro punto medio, o en este caso nuestro, sí, ahora sí que nuestro ombligo de la circunferencia, pues se va a localizar en el origen, ¿sale? En este caso en el eje XY. ¿Ok? Entonces lo que tenemos aquí, pues es una circunferencia. Y pues desafortunadamente no podemos definirlo tanto en X como en Y, porque la circunferencia está definida tanto en X como en Y, ¿sale? Entonces aquí en estos casos tenemos que utilizar otro método. Primero, pues bueno, vamos a observar que las variables sí o sí están contenidas en X y en Y. En este caso, la curva que se describe, ya nos dijeron, es una circunferencia con el centro, se me olvidó la palabra, era centro, yo ombligo, ¿eh? El centro, coma 00, aquí está, ya nos están diciendo. Y pues bueno, en este caso tiene radio 2, ¿no? En efecto, ¿no? Porque si nosotros lo reescribimos como en nuestra forma canónica, pues nos quedaría r cuadrada. En estos casos, pues debemos establecer que t, tal como se sustituye, pues debemos de encontrar en estos casos las funciones que están contenidas en t, tanto de x como de y, ¿sale? Y pues bueno, este es un método pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros queremos parametrizar a una circunferencia, nosotros vamos a definir como x igual a 2 coseno de t y y es igual a 2 seno de t, ¿sale? Es una identidad que vamos a utilizar, ¿sale? Obviamente tiene su definición, obviamente, pero tú quédate o cásate con que, pues bueno, si es una circunferencia, mi parámetro para cualquier circunferencia va a ser, en este caso, a coseno de t y perdón, r coseno de t y r seno de t, ¿no? Que es como nosotros los definíamos a la circunferencia cuando llegamos a ver bueno, cuando llegamos a ver los primeros temas de cálculo vectorial, ¿sale? Entonces, en estos casos, bueno, aquí nos quedaría 2 coseno de t y 2 seno de t. Al momento de sustituirlo, ¿no? En este caso, en nuestra ecuación, pues nos quedaría 2 coseno de t al cuadrado más 2 seno de t al cuadrado igual a 4. Aquí nos quedaría 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t igual a 4.
Y pues aquí tenemos una identidad, ¿no? Esta es la famosa identidad de Euler, en donde nos dice que el coseno cuadrado de t más, bueno, la identidad trigonométrica de Euler nos dice que el coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t va a ser igual a 1, ¿sale? Pues aquí en estos casos, pues 4 va a ser igual a 4. Por lo que, pues bueno, podemos entender que sí o sí nuestras ecuaciones paramétricas de una circunferencia va a ser x igual a 2 coseno de t o r coseno de t y y va a ser igual a r seno de t, ¿no? En este caso, pues bueno, c fue 2, ¿no? Porque es lo que equivale al radio. Y pues bueno, ya pasándola a una función vectorial, nos dice que nos quedaría 2 coseno de t en i más 2 seno de t en j. Eso sí, tenemos una condición. La condición nos dice que t va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 2pi, ¿sale? Entonces, aquí, esto que tenemos aquí se le llama condición o condición inicial también, ¿no? Ahora sí que cualquiera de las que tú, como tú lo quieras definir. Entonces, aquí en estos casos, bueno, nos pudimos dar cuenta que cuando vimos parábolas, ¿no? Pues no tenemos una condición como tal, porque pues la parábola, si nos damos cuenta, pues en algún punto se van, baja y luego vuelve a subir, ¿no? Pero aquí no, aquí la circunferencia pues, sí tiene esa condición. Ahora, pues nos dicen, por ejemplo, ¿no? Que lo verifiquemos cuando x es igual a menos 2 coseno de t y cuando y es 2 seno de t. Aquí en estos casos también las ecuaciones paramétricas pueden ser válidas y pues bueno, en nuestra función vectorial, o sea, no definiendo esta, sino otra diferente, pues nos quedaría como menos 2 coseno de t más 2 seno de t, de igual forma con nuestra condición donde t debe ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 2pi, ¿sale? Aquí, pues bueno, lo que podemos concluir de esta curva o de la circunferencia es que puede tener diferentes parametrizaciones. ¿Esto por qué? Pues porque pues nosotros debemos, esto se debe pues a los valores que tengamos en nuestros vectores, en nuestras funciones vectoriales. En este caso, pues sería la función vectorial 1, la función vectorial 2, pueden describir pues en estos casos la misma curva de C, ¿sale? Ahora, en estos casos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una elipse? Con una ecuación canónica general, o sea, en este caso la ecuación canónica nos dice que es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Si te das cuenta, literal, estamos viendo temas que pues vimos en la preparatoria, ¿no? Geometría analítica. Entonces, la verdad, pues son mucho más sencillos. Todavía no nos hemos metido pues de lleno a las integrales. Al parametrizar, pues lo mismo. Si nos damos cuenta, también tiene que estar definido por una condición inicial que va desde 0 hasta 2pi. Y pues bueno, para parametrizar nuestra elipse, en x pues va a ser x más a coseno de t y y va a ser igual a k más b seno de t. ¿Sale? Entonces, estas serían las parametrizaciones y al transformarlo en una función vectorial a nuestra elipse, pues nos quedaría como h más a coseno de t en i más k más b de seno de t en j, ¿sale? Entonces, esta pues serían las funciones vectoriales que vamos a estar viendo continuamente, ¿ok? Ahora, hasta aquí dudas y preguntas con respecto a cómo parametrizamos formas canónicas, formas cónicas, perdón. No, profe. Muy bien. En el espacio, pues en el proceso de parametrización de curvas, pues va a ser un poquito distinto. Dado que en el espacio, pues no hay ecuaciones que describan, pues, curvas, ¿no? Por ejemplo, luego llegamos a ver este tipo de estas curvas que parecen, resortes, ¿no? Recordemos que cualquier ecuación que se relacione con las variables x, y, z van a ser de la forma de la función, tanto en x, y, z, y estas a sus vez van a ser igual a 0. Esto hay que grabárnoslo muy bien, ¿sale? Y bueno, en estos casos, que la gráfica va a estar asociada a esta ecuación. A esto lo vamos a definir que es una superficie, ¿ok? Por lo que pasa que para parametrizar, parece trabalenguas, perdón, algunas curvas en el espacio que serán útiles para cumplir los objetivos de la materia es proceder de la siguiente forma. Primero, hay que proyectar la curva en cualquiera de los planos coordenados. Después tenemos que parametrizar la proyección. Esto, pues bueno, se le va a llamar parametrización en el plano.
Y por último, vamos a establecer quién define la altura para completar la parametrización y así obtener su función vectorial. O sea, son 3 pasos que debemos de seguir para parametrizar en un espacio. Antes de establecer, pues bueno, vamos a recordar algunos temas de álgebra lineal, en donde nos dice que una recta L en el espacio que pasa por los puntos A y B, tenemos un vector director, ¿sale? En este caso de la recta L. Y pues bueno, se escribe de la siguiente forma. U va a ser igual la recta AB, que a su vez va a ser B menos A. Y pues bueno, en estos casos, U va a ser igual a A1 menos A, B1 menos B y C1 menos C, ¿no? En este caso, los valores que tengamos de los puntos A y B, ¿sale? O sea, lo único que estamos haciendo es obtener una recta, un vector director, ¿sale? Nada más. Y pues bueno, ahora sí, haciendo uso del punto de la recta, en este caso vamos a hacer uso de un punto de la recta. Vamos a hacer uso del punto A. Tenemos la siguiente función. Tenemos el vector, la función vector va a ser igual a el vector director, a esto se le conoce como vector director, por si se nos llegó a olvidar. Esto en teoría lo tuvimos que haber visto, si no en álgebra, en las primeras sesiones de cálculo vectorial, pero bueno, si no, no pasa nada. Lo recordamos otra vez. El vector director multiplicado por t, que es nuestro parámetro, más a. O sea, en este caso, más a, ¿quién sería? Pues nuestro punto, ¿sale? Y pues definiendo nuestra función vectorial, pues nos quedaría de la siguiente forma. A1 menos a en t más a, todo esto va a estar contenido en i, b1 menos b de t más b, esto es lo que va a estar contenido en j, y pues bueno, C menos 1, C menos, C, o perdón, C subíndice 1 menos C en T más C, esto es lo que va a estar contenido en K. Ahora, obtenemos la función vectorial para la curva L, que viene dada de la siguiente forma, como lo acabamos de escribir, aquí está. Esta de aquí es la misma de aquí, no nos perdamos. Por lo tanto, vamos a obtener la ecuación paramétrica, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, definimos nuestra función vectorial multiplicando nuestro vector director por nuestro parámetro y tomando el punto cualquiera, en este caso el punto A, sumándole el punto cualquiera. Ahora, ya que tenemos esta expresión, vamos a generar nuestra función vectorial. Ya una vez teniendo nuestra función vectorial, es mucho más sencillo realizar la parametrización. Sabemos que todo lo que está contenido en I es lo que equivale a X, lo que está contenido en J está contenido en Y, y lo que está contenido en K es lo que está contenido en Z, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues así es como podemos definirlo. Aquí, pues bueno, se puede parametrizar una línea recta en el espacio. Si en RT se varía, en este caso, como pasó con la circunferencia, que teníamos una condición, aquí si tenemos esta condición, que en este caso nos dice que va a ser de 0 a 1, se representa el segmento que va desde A hasta B, ¿sale? Bueno, esta es la definición de cómo podemos parametrizar en un espacio. Vamos a ver un ejercicio, ¿te parece? Nos dice que determinemos la parametrización de una recta L, que en este caso pasa por los puntos A y B. Nos están dando, pues en este caso es un espacio. ¿Por qué? Porque está definido en 3 variantes, ¿no? En X, Y y Z. Vamos a determinar primero nuestro vector director. Nuestro vector director va a ser igual a menos 1,5, menos 1. ¿De dónde salió eso? Pues de la resta, ¿sale? Aquí lo voy a escribir para que lo vayamos haciendo despacito. Te voy a dejar algunos ejercicios, así que hay que poner atención, ¿sale? Pues aquí en estos casos tenemos A, bueno, en este caso el vector director, perdón, el vector director, aquí lo voy a poner, vector director, va a ser igual a B menos A, o sea, en este caso lo que está en X sería 1 menos 2, coma, 3 menos 3 más 2. ¿Por qué más 2? Pues leyes de los signos, ¿no? Menos por menos nos da más. Y tenemos 0 menos 1. Y pues en este caso, pues nos quedaría, bueno, yo lo dibujo así porque sabemos que son vectores. No confundirlos con un punto, porque eso es lo que considero yo que nos confunde como estudiantes. Aquí sí está bien escrito, porque es un punto, ¿sale?
pero nosotros lo que estamos definiendo es un vector. Entonces yo, para definir un vector, le pongo estos caimancitos, ¿sale? Y pues esto nos quedaría como -1,5, -1. Esto es lo que representa el vector director, ¿sale? Y pues bueno, ahora sí, utilizando el punto A, que es lo que nos decía la función, podemos tomar a B. Pues bueno, porque nos está hablando de una recta, sí, podemos tomar a B sin ningún problema. Pero por ejemplo, si es alguna curva diferente, ahorita lo vemos más adelante. ¿Sale? Pero sí, como ahorita nos está definiendo que sí o sí es una recta, podemos tomar cualquier punto. Aquí vamos a tomar A, para que no nos compliquemos la existencia. En este caso, pues bueno, vamos a obtener primero nuestra función vectorial, ¿no? Obteniendo nuestra función vectorial, pues nos quedaría de la siguiente forma: menos t más 2 en i, más 5t menos 2 en j, menos t más 1 en k, ¿sale? De esta forma, pues nosotros podemos asociar a nuestra curva L, o bueno, nuestra recta, en este caso va a estar contenido en x, va a ser igual a menos t más 2, en y va a ser igual a 5t menos 2 y en z menos t más i, ¿sale? Y pues esta sería la respuesta correcta de nuestra parametrización en un espacio, ¿sale? Lo vimos ya en un plano, ahora lo estamos viendo en el espacio, ¿ok? Hasta aquí, ¿dudas y preguntas como para parametrizar, perdón, se me traba mucho la lengua, para parametrizar en un espacio? No, profe. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos aquí, pues ya, le vamos a ir metiendo más cachete a este asunto, ¿no? Nos da una gráfica, nos dan 4 curvas y nos dicen que debemos de determinar la parametrización de cada una de ellas, ¿sale? Dice determinar la parametrización de C1, de C2, de C3 y C4 que se presentan en la figura. Nótese que cada una de las curvas es una arista del sólido, ¿ok? Entonces, en este caso, pues nos están dando pues las definiciones, entre comillas. Aquí tenemos que, pues, la primera z es igual a 4 menos x cuadrada, la segunda es z igual a 8 menos 2y, y pues bueno, 3x menos 3y menos z igual a 0, ¿sale? Vamos a ir parametrizando poco a poco. Nos piden que parametricemos a C1, esta curva de aquí, ¿sale? Aquí, pues bueno, en este caso, estas tres funciones que tenemos acá son las que están formando al sólido, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que ver o tenemos que verificar quién sería C1, quién sería C2 o quién forma C1 de cualquiera de estas tres ecuaciones, quién forma a C2, quién forma a C3 y quién forma a C4, ¿sale? Entonces, vamos por partes, dice Jason. Nos dice, parametrización de C1. Para poder parametrizar a C1 tenemos que observar que está en un plano coordenado. En este caso está en el plano XZ. Y en efecto, aquí está C1. ¿Sale? Le voy a acercar un poquito para que lo podamos ver más claro. Ay, qué chida, qué buena definición tiene este archivo. Hay algunos que se hacen bien, bien pixeleados, pero qué chido que tiene este archivo. En efecto, podemos observar que solamente se encuentra tanto en X como en Z, ¿sale? Y pues bueno, en estos casos podemos nosotros descifrar que Y pues va a ser igual a 0. Entonces solamente van a estar definidas en X y en Z, nada más. Y pues bueno, en teoría ya tenemos pues el primer parámetro en Y, que es 0, ¿no? Además, la ecuación de esa curva en dicho plano viene dada por la ecuación de la generatriz del cilindro. En este caso, esta de aquí, z igual a 4 menos x cuadrada. Y sí, si te das cuenta, pues va generando como esta curva que está aquí, ¿no? Esta curvita de aquí. Ahora, no nos están diciendo que todo esto es C1. No, 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 no. Nos está diciendo que C1 es esta parte nada más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a parametrizar en un espacio, es el error que llegamos a cometer muchísimos de los estudiantes, me incluyo, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pero si a mí me están diciendo que esta es la parametrización de C1, ¿por qué carambas nada más me dice que este cachito? Porque debemos de primero comprender lo que nos están diciendo, ¿sale? No me están diciendo que C1 es todo esto, no. C1 es esta parte de aquí. ¿Quién está definiendo a C1? Esta ecuación de acá. ¿Sale? O sea,
No confundamos Chana con Juana, les decían ahí los papás, ¿no? No confundamos a Chana con Juana. Esta es Chana y esta es Juana, ¿sale? Ahora, para parametrizar como si fuera en el plano, vamos a definirlo de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, como está en términos de z y en términos de x, vamos a utilizar el método que vimos allá en las primeras ocasiones, porque estamos definiendo en un plano xz, o sea, en dos dimensiones, entonces podemos transformarlo en una parametrización, ¿no? De un plano. Y pues bueno, recordemos lo que nos decía allá arriba en el primer punto, ¿verdad? Nos decía que X es el que va a definir el parámetro. Bueno, ya lo definimos en Y, pero bueno, aquí es en Z. Y Z va a ser la función contenida en el parámetro, ¿sale? Entonces, en este caso, pues X va a ser T y Z va a ser 4 menos T al cuadrado, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues nuestra ecuación paramétrica nos quedaría X igual a T, Y igual a 0 y Z igual a 4 menos T cuadrada, ¿sale? Ahora, definiendo nuestra función vectorial de nuestra curva 1, nos dice que la función es igual a t en i, a 0 en j y 4 menos t cuadrado en k. Ahora, si tú puedes observar, nosotros si seguimos haciendo la definición, ¿no? De una función en un espacio, ¿sale? Pero, como podemos observar, también podemos transformarlo en una parametrización en un plano, siempre y cuando no esté contenido alguno de los valores. En este caso, en C1, como no estaba contenido Y, pudimos hacer esa transformación y retomarlo de acuerdo pues a lo que nos decía en el plan, ¿sale? Entonces, ¿se puede? Sí se puede, siempre y cuando uno de los datos pues no esté contenido dentro de la curva, ¿ok? Y pues bueno, en este caso, la arista es un pedazo que va de x igual a t. La variación del parámetro coincide con la variación de x de acuerdo con la figura. Y pues lo mismo, tenemos la siguiente variación, que t va evaluado de 0 a 1. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, para parametrizar a C1, ¿hay alguna duda? No, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver a C2. Ahorita tú vas a hacer a C3 y a C4, ¿eh? Así que hay que poner atención. Parametrizando a C2. Podemos observar que C2 está en el plano coordenado XY. Vamos a ver si es cierto. En efecto, está en XY, no está en Z, si te das cuenta. Si estuviera en Z, pues estuviera como por acá, ¿no? Bueno, voy a hacer la imagen, ¿no? Si estuviera en Z, estuviera aquí, estuviera como por acá. Pero no, solamente está en XY. Suponiendo o hacemos referencia de que C1 es como de los cimientos, ¿no? Que está sosteniendo la figura, ¿no? O el sólido. Pues prácticamente podemos hacer lo mismo. Nos damos cuenta que Z es igual a 0 y pues bueno, uno de los parámetros en Z pues va a ser igual a 0. Y pues bueno, vamos a ver cuál es la ecuación que está definiendo a C2. Y en efecto, podemos observar que la ecuación que está definiendo a C2 es esta de aquí. 3x menos 3y menos z igual a 0, ¿verdad? Otra vez, no nos está diciendo que es todo esto es C2, no, nos está diciendo que lo que está formando esta ecuación es esta figura de aquí. ¿Ya te diste cuenta? Lo que nosotros queremos calcular solamente es a C2. Y pues bueno, prácticamente lo mismo. Vamos a ver cómo podemos parametrizarlo. Y pues bueno, en estos casos podemos parametrizarlo con respecto a, como en el segundo inciso, ¿sale? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, nosotros podemos observar que están valuándose ambos, ¿no? En este caso, tanto en X como en Y. Aquí lo único que hicimos es sustituir. Si sabemos que Z no está contenido dentro de nuestro parámetro o de nuestra curva C2, pues bueno, lo único que nos queda es poner 3x menos 3y menos 0, pues igual a 0. Y pues esta función nos quedaría 3x menos 3y igual a 0. Si nos damos cuenta, pues es una recta. Una recta, pues está definido como y igual a x. Por lo tanto, perdóname, es igual como en el primer punto. Como es una función definido, una función dependiente entre una variable independiente, en este caso y en x, pues bueno, en estos casos, pues bueno, y va a ser la que va a definir el parámetro
perdón, X es la que va a definir el parámetro y Y va a ser la función que está contenido dentro del parámetro. Entonces, en este caso, X va a ser igual a T y pues bueno, como nos damos cuenta, como es una curva, pues Y también va a ser igual a T, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente, parametrizando nuestra ecuación, nos quedaría X igual a T, Y es igual a T y Z es igual a 0. Obteniendo nuestra función vectorial, pues nos quedaría t en i más t en j más 0 en k. Y pues bueno, esta sería la función de la curva 2. ¿Sale? Y pues bueno, como podemos observar, la variación del parámetro coincide con la variación de x de acuerdo con la figura. Y pues bueno, la figura va a estar evaluado de 0 a 2. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas y preguntas para la parametrización de C2? ¿Puedes repetir la parte de por qué Y es igual a T? X y Y es igual a t, porque nos está Ah, dando una curva, mira. Esta función de aquí la podemos simplificar. Nos quedaría 3x igual a 3y. Podemos eliminar tercios, ¿no? Tercio, tercio. Y pues nos quedaría esta expresión, x igual a y. Y ah, recordemos que y, ¿quién es? Es f de x, ¿no? Entonces, quién es el que va a definir el parámetro? O X. quién va a ser t, pues. X. X, exactamente. ¿Y y quién va a ser? Va a ser la función que defina, que se define con respecto al parámetro, ¿no? En este caso va a ser f de t, pero aquí como pues x va a ser igual a y, pues t es igual a t, entonces. Ahora sí que sí, es como si le es como si le pusieras un valor a t, pues. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Listo? Bueno, entonces, muy bien. Te iba a decir hace 3 y hace 4, pero no, mejor voy a hacerlos yo porque aquí ya hay variación. Aquí podemos observar que en C3, bueno, no, a ver, de acuerdo a lo que hemos visto, creo que podemos definir lo esencial, ¿sale? Entonces, a ver, ahora explícame tú cómo podemos parametrizar a C3. O no sé, la ecuación para C3 sería la de 3x menos 3y, ¿no? Y Exactamente. menos z, ¿no? Y aquí Porque en está en estos el... casos, ajá, sí, dime. Ah, es que porque está tocando los tres puntos, ¿no? El z, x y y. Exactamente. Nos damos cuenta que es como una recta, ¿no? Es como una recta que está tocando tanto a X como a Y y a Z. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder parametrizar? Para poderlo parametrizar. Mm, podemos... No, oh, no, no. ¿Te lo subo? Ah, Sí, ajá, ¿cuál es el punto? Vamos a ver. Bueno, ya nos dimos cuenta que sí, en efecto, ¿no? Están en los tres, están en el plano X, Y, Z, ¿no? Eso ya es un hecho. Luego, ya nos Mm. dimos cuenta cuál es la función que define a nuestro C3, que en este caso, como tú lo dijiste, es 3x menos 3y menos z igual a 0. Ok. Ahora tenemos que parametrizar, ¿no? ¿Cómo lo parametrizamos? No pasa nada, te puedes equivocar, ¿eh? Yo también me equivoco, entonces no te preocupes si te equivocas. Aquí podemos ocupar que, bueno, que x ¿no? Entonces, pues sería como ya tenemos la parametrización de x, Ujú, podemos despejar z, que quedaría z igual a este 3x menos 3y, y hacer lo mismo con y, nada más tapando z y quedando 3 digo, z igual a 3x sobre 3, ¿sí, no? Sobre 3. mm, ok, esa sería una opción. Pero, por ejemplo, en la parametrización, ¿recuerdas que tenemos que primero encontrar quién es el que va a ser el parámetro, tanto X, Y y Z?
O sea, por ejemplo, ahí en esos casos, ¿quién sería nuestro parámetro? ¿O quién define a nuestro parámetro? ¿O se utiliza otro método? Mm, su- mm, Porque, por ejemplo, en los dos primeros parámetros lo pudimos hacer así. ¿Por qué? Porque al final uno de ellos no estaba contenido en alguna función, o sea, en X, no, en alguna función, no, perdón, en alguna de de los ejes, ¿no? X, Y o Z. Lo pudimos transformar como en una parametrización de un plano. Pero en este que sí es en un espacio, ¿se puede hacer eso o no? no, No, ¿verdad? Exactamente, no se puede hacer. Entonces, en este caso, tenemos que hacer otro método. Ahora, aquí, bueno, aquí me entró la inquietud, pero sí, sí, en efecto, tiene que estar también esta función de aquí. Me vas a decir, achis, pero ¿por qué si yo veo que C1 es todo esto de aquí? Pues si te das cuenta, C3 también es, bueno, no es que C3 te dé todo esto, sino simplemente esta parte de aquí que tú ves, es lo mismo que acá. ¿Ya te diste cuenta? O sea, esta recta es la misma recta que la que forma acá. Entonces, en este caso, también va a estar contenido esta función de acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final volvemos a lo mismo. Estamos definiendo en qué es lo que forma C3. Si te das cuenta, C3 forma esta expresión de aquí o esta función de aquí y esta función de acá. No nos los dice de una forma explícita, ¿no? Como lo dicen en ejercicios anteriores. Está implícito, pero pues la misma recta que forma esta de aquí, pues es la misma recta que va a formar esta de acá. ¿Ya te diste cuenta? Pues en este caso van a haber dos funciones las que están formando a C3, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas y preguntas? no, bro. ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, en este caso vamos a tener a dos funciones y nos damos cuenta, pues, que es la intersección de uno y del otro, ¿no? Que es lo que forma, pues, a C3. En este caso nos quedaría 3x menos 3y menos z igual a 0 y z, perdón, intersectado con z igual a 4x menos x cuadrada. Ahora, primero vamos a elegir el plano de proyección. En este caso, el más sencillo es el plano XZ. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es eliminar una variable y de ambas ecuaciones vamos a sacar, pues en este caso, pues nuestro parámetro, ¿no? O en este caso, la proyección de sólidos. Por ejemplo, como z es igual a 4 menos x cuadrado, no tiene. Entonces, esta arista se proyecta en la generatriz del cilindro z igual a 4 menos x cuadrado, por lo que nosotros vamos a parametrizar como si estuviera en un plano, ¿sale? Es decir, vamos a definir nuestro parámetro en x igual a t y z igual a 4 menos t cuadrada. Así nosotros tenemos las ecuaciones paramétricas de el plano XZ de nuestra función, ¿no? Obviamente contemplando nada más el punto XZ, o sea, perdón, el plano XZ, ¿sale? De aquí. O sea, como si le cortáramos aquí un cachito. Luego, vamos a definirlo con respecto así, con XZ. Entonces, teniendo nuestro parámetro, pues tenemos que X es igual a T, que X es el que define nuestro parámetro, y Z va a ser la función definida con nuestro parámetro. En este caso nos quedaría 4 menos T cuadrado. Recuerda que cuando nos decían 3 puntos, ahora tenemos que definir los 3 puntos, ¿cuáles son? Bueno, son los 3 puntos para definir la parametrización del plan. Primero, lo que hicimos fue proyectar la curva, ¿no? En cualquiera de los dos planos. Luego, parametrizamos la proyección. Esto, pues bueno. Y ya por último, vamos a definir la altura que va a definir o va a completar la parametrización. Entonces, el primer punto que hicimos fue pues dibujar, ¿no? Bueno, hacer la imagen, en este caso con respecto a XZ. Y bueno, con respecto a XZ, pues nos va a dar una parábola, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, en sí, en un plano XZ nos forma una parábola. Entonces, en estos casos,
Esta sería la generatriz. Después parametrizamos. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la altura. ¿Cómo encontramos la altura? Pues bueno, esto lo vamos a definir con la ecuación de aquí, con esta ecuación de acá. 3x menos 3y menos z igual a 0. ¿Sale? Y pues esto nos quedaría de la siguiente forma. Y es igual a x menos z sobre 3, ¿sale? O sea, de aquí del elemento que, pues bueno, no estaba contenido, o sea, en este caso en el elemento y, lo podemos utilizar en la siguiente ecuación o en la siguiente función. Entonces nosotros vamos a definir con respecto a y. En y o en términos de y, pues nos quedaría esta expresión de acá, x menos z sobre 3, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues simple, ¿no? Nada más tendríamos menos 3y. Esto va a ser igual a z más 2 más 3, perdón, más, menos 3x, perdón. Esto es un poquito de álgebra, ¿no? No es tanta ciencia. Z menos 3x. Y pues bueno, vamos a sacar tercias, ¿no? Todo esto dividido entre menos 3 para eliminar al menos 3. Y nos quedaría menos z tercios. Menos 3 entre menos 3, pues nos da 1, pues nos da más x, ¿sale? Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo reescribo para que quede en términos positivos, x menos, no lo puedo borrar así, x menos z sobre 3, ¿sale? Es lo que tenemos acá, ¿sale? Es lo único que hicimos. Y pues bueno, para que, como nosotros tenemos variantes tanto en x como en z, en términos de t tenemos que x, ya lo habíamos definido por el parámetro, y es igual a t menos 4 menos t al cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo que nos salió aquí. Y pues z va a ser igual a 4 menos t al cuadrado. Por lo tanto, nuestra función vectorial, en este caso nos quedaría como t más t menos 4 menos t al cuadrado sobre 3 en j más 4 menos t al cuadrado en k. Y esta prácticamente sería la función vectorial de C3. ¿Sale? Y pues bueno, prácticamente como la arista es un pedazo, entonces con x es igual a t, la variación del parámetro coincide con la variación de x y esto quedaría en t mayor o igual que 1, menor o igual que 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que en la curva 1 va de 0 a 1, en la curva 2 va de 0 a 2, entonces este parámetro de aquí va de 1 a 2. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas o preguntas con respecto a parametrizar en su forma, en parametrizar en el espacio? ¿Dudas, preguntas? Ya se desconectó. Ok, perfecto. De tarea va a quedar la parametrización de C4. Aquí el autor, afortunadamente, nos puso que hay un error. Hay que corregirlo. ¿Sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, vamos a ver en dónde el autor cometió el error. ¿Ok? Aquí nos estaba dando la parametrización t más 4 menos t al cuadrado en k. Y pues bueno, esta sería la parametrización en C4, ¿no? Aquí es C4, aquí le puso C3, pero es C4. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta queda de tarea, la parametrización en C4. ¿Vale? Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy con respecto a la parametrización, porque pues bueno, ya tenemos que llegar, bueno, en teoría ya lo de la definición de la derivada y eso ya lo tenemos que haber visto en temas anteriores, pero lo vamos a volver a refrescar porque pues en la integral de línea tenemos que verlo. Vamos a ver la definición de la integral de línea, porque en la integral de línea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Parametrizar y después la derivada, ¿verdad? Hay que acordarnos que la integral de línea es así. Ya luego la vemos, la definición, si todavía no lo recordamos. Si no, ya sabes cuál es. Entonces, pues tenemos que recordar pues el tema de derivadas, ¿ok? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Tu tarea queda esta, la parametrización de C4. De todos modos, digo, aquí le voy a poner la imagen, la sesión va a quedar grabada
Y esta, pues nada más mañana me das tu respuesta, ¿sale? Entonces, mañana, Marcela, nos vemos a eh, nos vemos a las 11:30. Mañana nos vemos a las 11:30 para concluir a las 2 y pues, me vaya de corrido con tu otro compañero, ¿sale? Entonces, Sí, mañana perfecto. nos vemos a las 11:30. De igual forma, hay que ponernos a estudiar. Te voy a mandar algunos ejercicios ahorita de parametrización de los temas que acabamos de ver, tanto parametrización en el plano como parametrización en el espacio. Por si a lo mejor te llega a fallar un poquito, pues ya lo estaremos checando, ¿sale? Sí, bro. Muy bien, compañero. Pues bueno, nos vemos el día de mañanita. Que tengas una excelente tarde. Que estés muy bien. Una preguntita. ¿La Dime, clase dime, dime. por dónde la clase por dónde me la manda? ¿La En grabada? la, ajá. Sí, ahorita te la voy a mandar ahí a Classroom. Ahorita te la mando a Classroom. Ah, ok.